Imagina caminar por un pueblo tranquilo en Turquía, rodeado de montañas suaves y un horizonte aparentemente pacífico. La tierra bajo tus pies parece normal, pero lo que esconde en sus entrañas es cualquier cosa menos común. A simple vista, nadie podría sospecharlo, pero justo bajo la superficie se abre un mundo oculto, un laberinto gigantesco tallado en la roca que se hunde hasta casi 85 metros de profundidad. Este lugar existe, y se llama Derinkuyu, la ciudad subterránea más enigmática jamás descubierta. Se dice que más de 20.000 personas llegaron a vivir aquí al mismo tiempo, protegidas por muros de piedra y puertas circulares que sellaban pasadizos. Escuelas, bodegas, almacenes, caballerizas, pozos de agua, todo diseñado con una precisión casi imposible. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿quién construyó Derinkuyu y por qué? El hallazgo ocurrió por accidente en 1963. Un hombre turco, al hacer una remodelación en su casa, derribó una pared y se encontró con un túnel. Intrigado, siguió explorando y descubrió pasadizos que llevaban más y más abajo. Lo que empezó como una curiosidad doméstica pronto se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del siglo XX. Los arqueólogos quedaron desconcertados al ver que no se trataba de un simple refugio o cueva, era toda una ciudad subterránea perfectamente planificada, con un sistema de ventilación tan sofisticado que incluso hoy en día resultaría difícil de replicar. A medida que exploraban los túneles, aparecían estancias enormes que servían como salas comunes, cocinas donde se hallaron restos de hornos, y bodegas capaces de almacenar alimento para cientos de personas durante largos periodos. Todo estaba diseñado para resistir no solo el paso del tiempo, sino también ataques del exterior. Las entradas podían cerrarse con gigantescas piedras circulares que se empotraban en los pasajes como puertas impenetrables. Desde dentro, podían bloquearlas y resistir durante meses. Pero el misterio no termina ahí. Derinkuyu no está sola. En la región de Capadocia existen al menos 200 ciudades subterráneas conocidas, algunas de ellas conectadas entre sí mediante túneles kilométricos. Los arqueólogos todavía no han podido determinar hasta qué punto llegaba esta red, ni quién tuvo la capacidad de organizar semejante obra colosal. Algunos estudios sugieren que los hititas, hacia el año 1.200 AC, pudieron haber iniciado la construcción usándola como refugio contra invasores. Otros creen que la ciudad fue ampliada siglos después por comunidades cristianas que huían de persecuciones romanas y árabes. Sin embargo, las dataciones son confusas y la magnitud del lugar parece desbordar cualquier explicación tradicional. Porque no hablamos de cuevas improvisadas, hablamos de un complejo de hasta 18 niveles, con pozos de ventilación de 55 metros de altura que llevaban aire fresco a los niveles más profundos. ¿Cómo lograron tal hazaña sin maquinaria moderna? A medida que uno recorre sus pasillos, la sensación es inquietante. Las paredes parecen susurrar historias olvidadas y el silencio se mezcla con la oscuridad en un ambiente donde el tiempo parece detenido. Quienes lo visitan cuentan que la experiencia de estar allí abajo es como entrar a otro mundo, como si la tierra misma escondiera una ciudad fantasma que aún guarda los secretos de sus antiguos habitantes. Una de las teorías más intrigantes sostiene que Derinkuyu no solo servía como refugio, sino como santuario. Se han hallado espacios que podrían haber sido escuelas religiosas o templos, lo que sugiere que la vida bajo tierra no era solo de supervivencia, sino también de organización cultural y espiritual. Todo indica que no era un escondite improvisado, era una forma de vida. Y sin embargo, algo no encaja. La pregunta sigue abierta: ¿qué tipo de amenaza era tan grande como para empujar a decenas de miles de personas a vivir bajo tierra durante tanto tiempo? ¿Acaso eran invasores humanos? ¿O algo más? Algunos investigadores alternativos sostienen hipótesis que bordean lo fantástico. Se habla de que estas ciudades pudieron ser construidas para resistir catástrofes climáticas o incluso fenómenos cósmicos. Otros van más lejos y sugieren que los constructores originales buscaban resguardarse de un enemigo que no provenía de este mundo. Estas teorías carecen de respaldo arqueológico, pero no dejan de añadir un aire de misterio irresistible. En el centro de Derinkuyu existe un pasadizo que conecta con otra ciudad subterránea cercana, Kaymakli. Ambas están separadas por casi 10 kilómetros y sin embargo un túnel une sus profundidades. ¿Cuántos más habrá que aún no se han descubierto?
Algunos investigadores creen que existió una red masiva que recorría toda la región, formando un sistema de ciudades invisibles bajo el suelo. La magnitud del descubrimiento plantea otro enigma. ¿Cómo se organizaba la vida cotidiana en un lugar así? Imagínalo, miles de personas viviendo en penumbra, organizadas en niveles con funciones específicas. Los animales en los primeros niveles para que el aire se renovara, los alimentos almacenados estratégicamente, las cocinas funcionando sin llenar de humo los pasillos gracias a un diseño avanzado de ventilación. Incluso había pozos de agua protegidos, algunos diseñados para que no pudieran ser envenenados desde la superficie. Nada estaba dejado al azar. El ingenio detrás de Derinkuyu sugiere que quienes lo construyeron tenían conocimientos de ingeniería muy superiores a lo que la historia convencional nos cuenta de la época. Y si lo pensamos bien, ¿cómo es posible que estructuras subterráneas tan vastas hayan resistido miles de años sin derrumbarse, mientras que muchas construcciones en la superficie desaparecieron con el tiempo? Aquí es donde surge una idea fascinante, y si Derinkuyu no fue una excepción, sino parte de una tradición global de civilizaciones que optaron por refugiarse bajo la tierra. Alrededor del mundo, desde Perú hasta Egipto, existen túneles y ciudades subterráneas antiguas que aún hoy desconciertan a los arqueólogos. ¿Será que hubo un conocimiento común, transmitido por culturas que compartían un mismo temor o una misma necesidad? Imagina caminar por esas galerías silenciosas con una antorcha en la mano. Los muros parecen cerrar sobre ti, pero al mismo tiempo muestran una inteligencia que sorprende. Cada piedra, cada pasadizo, habla de un propósito claro: sobrevivir, protegerse, quizás incluso esperar algo. Porque Derinkuyu no solo fue habitada en tiempos de guerra, se cree que también era utilizada en tiempos de paz como un recurso comunitario. Un espacio donde la gente podía resistir largos periodos bajo tierra sin perder el sentido de comunidad. Y aquí quiero hacerte una pausa. Si este tipo de misterios te atrapa tanto como a mí, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás los próximos videos, donde seguiremos explorando enigmas ocultos, descubrimientos arqueológicos imposibles y secretos que la historia oficial no siempre cuenta. Créeme, lo que viene después es aún más sorprendente. Volviendo a Derinkuyu, lo cierto es que, a pesar de las teorías, seguimos sin saber quién fue el verdadero arquitecto de esta maravilla subterránea. Cada respuesta abre nuevas preguntas. ¿Fue un pueblo con visión adelantada a su tiempo? ¿Un grupo humano que temía un desastre natural? ¿O estamos ante la huella de un conocimiento mucho más antiguo de lo que imaginamos? En algunos pasajes se han encontrado inscripciones y restos que sugieren ocupación en distintas épocas. Es como si cada generación hubiera añadido algo, ampliando los túneles, adaptándolos a sus necesidades. Pero la pregunta inicial sigue sin respuesta: ¿quién comenzó todo esto? El simple hecho de que una ciudad de 20.000 personas pudiera organizarse bajo tierra habla de un nivel de planificación social y técnica que no encaja del todo con la imagen que solemos tener de la antigüedad. Y no podemos evitar preguntarnos si Derinkuyu fue una anomalía, o si quizás la superficie de la historia solo nos muestra la punta de un iceberg mucho más profundo. Algunos visitantes cuentan que, al estar en los niveles más bajos, sienten una presión extraña, una especie de eco en el cuerpo, como si la tierra misma ejerciera un peso invisible. Otros aseguran que es fácil perder la noción del tiempo, como si abajo las horas se diluyeran en un eterno presente. Quizás eso explique por qué generaciones enteras pudieron acostumbrarse a la vida bajo tierra. Hoy en día, Derinkuyu es una atracción turística, abierta al público, iluminada con luces eléctricas que revelan su grandeza. Pero basta con imaginar por un momento la vida allí hace miles de años, iluminados solo por antorchas, rodeados de silencio y de la incertidumbre de lo que ocurría en la superficie. Tal vez lo más inquietante es pensar que aún queda mucho por descubrir. Los arqueólogos creen que apenas hemos explorado una fracción de lo que hay bajo Capadocia. Puede que existan ciudades aún más profundas, pasajes secretos aún no abiertos, y respuestas que duermen en la oscuridad esperando ser reveladas. Y entonces la gran pregunta regresa: ¿qué impulsa a un pueblo entero a crear un mundo bajo tierra? ¿Miedo, sabiduría, o un secreto que aún no hemos comprendido? Derinkuyu guarda silencio, pero sus muros parecen querer contarnos una historia que todavía no sabemos escuchar.